Hola a todos. Antes de comenzar a escribir código, vamos a preparar nuestro proyecto multiplataforma. Estoy en la página de SQLite Studio y me voy a ir a la pestaña de descarga. Estos pasos son para aquellos que estén creando este proyecto bajo un sistema Windows. Deben descargar la versión portable, ¿sí? En este caso para Windows de 64 bits. En la carpeta de descargas tengo esta versión descargada y voy a descomprimirla. Vamos a dar a extraer. Dentro de la carpeta, aquí voy a buscar un archivo DLL, que es el que me permite conectar con mi base de datos. En el caso de Linux ya hemos visto cómo preparar todo. Vamos a buscar uno que se llama aquí, SQLite3.dll. Tengan en cuenta que esta versión es para 64 bits. Les voy a dejar compartido el DLL para 32 y para 64 bits para Windows. Van a copiar este archivo y se van a la carpeta del proyecto. En la carpeta dist, junto a donde tengo el ejecutable y ahora la base de datos, y ahí voy a pegar mi archivo .dll. Voy a eliminar este momentáneamente y vamos a hacer unos ajustes en láser. Los primeros ajustes son las directivas del compilador. Es decir, aquí tengo Windows y Linux. Vamos a proyecto, vamos a opciones de proyectos y si recuerdan, hemos configurado en las opciones del compilador, hemos apretado los 3 puntos y hemos agregado distintas versiones. Bien, voy a quitar esta y tengo Windows y tengo Linux. En la parte de configuración de objetivo, vamos a agrandar aquí, tengo seleccionado Windows y voy a seleccionar Win64 o 32, lo que estén necesitando, y de 64 bits o i386 para Windows de 32. Recuerden, i386 Windows de 32, x86-64 Windows de 64. Para la versión de Linux vamos a seleccionar Linux y estamos en lo mismo. Linux de 32 bits, Linux de 64. En este caso estoy usando Debian de 64 bits. Bien, esas dos opciones tienen que estar configuradas. Algo más que vamos a hacer aquí, voy a ejecutar mi programa. Me crea mi ejecutable y en tamaño pesa 27 megas. Es un archivo bastante grande. Vamos a activar unas opciones para que este no pese tanto, es decir, desactivar en realidad. Vuelvo a las opciones de proyecto, voy a buscar el procesamiento en compilación. Aquí le voy a poner en 3, que son las optimizaciones un poco más lentas, pero reduce un poco el tamaño. Y en la parte del depurado voy a desactivar generar las opciones del depurado internamente. Esto es para que el Lazarus no me cree toda la estructura de desarrollo o de testeo dentro de mi mismo ejecutable. Voy a aceptar. Antes de esto me voy a ir a la parte de rutas y para hacer un poco diferencia, que es lo que estoy haciendo, le voy a copiar acá este parámetro que dice target OS, que hace referencia a la versión del sistema operativo. Voy a copiar y se lo voy a agregar al nombre. Entonces me va a decir tienda, guión y la versión del sistema operativo. Si es Windows, va a decir guión Win32 o Win64. Recuerden que para Windows, aquí acepto, vuelvo a entrar a ver los cambios. Aquí acepto y si selecciono en las opciones para Windows, mi configuración desaparece. Entonces le voy a pegar lo mismo y en el caso de Windows va a ser .exe. Voy a aceptar para guardar. Me está diciendo que no tengo compilador para Windows. Vuelvo a entrar.
Entonces aquí, para Windows, va a decir tienda Win32 o Win64.exe. Y para Linux, va a decir tienda Linux y nada más. Vamos a probar si esto funciona. Voy a construir. Voy a la carpeta y ahora tengo mi archivo que se llama tienda Linux, que ocupa 7 megas contra el anterior que pesaba 27 megas. Es decir, reducimos casi 20 megas de tamaño de archivo. Entonces voy a tener el ejecutable para Windows o para Linux. En el caso de Windows, le voy a cambiar el nombre solo para que ustedes tengan referencia. Diría Win64.exe. Entonces compilaría mi proyecto y tendría todos estos archivos. Este SQLite es necesario solo para Windows. La base de datos es necesaria para los dos archivos. Y en el caso de Linux, SQLite se configura diferente. Entonces ya tenemos optimizado y tenemos la estructura de nuestro proyecto multiplataforma. Recuerden que a la hora de compilar, en el modo de construcción van a elegir el sistema operativo en el que estén trabajando. El resto de las cosas que vamos a hacer las vamos a ir escribiendo para que sea compatible para ambos sistemas operativos, y a partir de ahí solo tienen que tener los nombres y los archivos y elegir qué versión compilar. Lo último que vamos a hacer es crear una nueva unidad y la vamos a guardar dentro de tienda. La vamos a guardar en útil. Y esta se va a llamar útil dbcon. Vamos a poner útil database con. Bien, útil.database con. Guardar. Aquí, ahora, cada vez que yo cree un nuevo archivo, me va a preguntar si lo quiero crear para un sistema o para el otro. Entonces, debo tener tildado todos los distintos sistemas en los que estoy configurando. Esto va a variar a la hora de construir. Es decir, yo estoy trabajando sobre Linux, voy a tener el modo de compilación en Linux, pero cuando pase a Windows y cambie el modo de compilación, todo lo que esté habilitado para Windows también se va a usar. Entonces es importante, cuando crean un archivo, que tenga los dos modos de compilación. Guardo y ya tengo mi nuevo archivo. Y aquí voy a agregar un par de librerías. Una va a ser db, la otra va a ser sqldb, SQLite 3. Estos son los archivos que vamos a necesitar para gestionar nuestra base de datos. Muy bien. Los espero la próxima clase.